No hay día que no piense en eso y no hay día que no me atormente. Al principio ni podía dormir, pero en ese momento es hacer las cosas para seguir vivo. Todo el tiempo te pegaban, tenías que estar parado, en descanso, no voltear y para comer nada más sentado. Nos torturaban solo por placer. Cada día era peor al anterior. Llegué a suplicar solo porque me metieran una bala en la cabeza. Se filtraron los audios de la realidad que se vivía en el rancho del Mencho. Sin censura, sin tapujos. Toda la verdad. Audios tan escalofriantes que si eres alguien sensible, te diría que lo pienses 2 veces si quieres escucharlos, ya que son la prueba de que hay gente que le queda el nombre grande de humano. No quiero que subdividas y quiero que respondas en el chat. La noticia llegó como un golpe seco a la cabeza. Un agente encendió la grabadora, presionó play y la sala de reuniones de la Fiscalía de Jalisco quedó en un silencio sepulcral. Dices que tienes pedos o no quieres. Allá no hay no puedo, no quiero, no tengo, no hay. Allá no existe eso. Si tú te mandan por un papel de baño, te mandan por algo y dices que... Los audios habían sido filtrados, no por un medio de comunicación ni por un informante anónimo, sino por un error en la propia burocracia de la investigación. Archivos de una carpeta mal etiquetada que, por razones que nadie lograba entender, habían llegado a la bandeja de entrada de un periodista de investigación en la Ciudad de México, y ahora los tenían en sus manos. Las cintas no eran simples declaraciones, eran los testimonios de los sobrevivientes. Las sillas rechinaron cuando los agentes de la fiscalía se inclinaron hacia adelante. Nadie hablaba, nadie quería ser el primero en reaccionar. Lo que estaban a punto de escuchar no era para los débiles de corazón. Donde no podía seguir metiendo a las personas, que las tenían que moler con un instrumento, una licuadora grandota de aluminio, que era una licuadora que usan en los barcos. El comandante Ruiz Márquez, con el rostro endurecido por los años de servicio, hizo una señal. El técnico de audio ajustó el volumen y dejó que la primera grabación comenzara. Una voz temblorosa irrumpió en la sala. Era un hombre, probablemente en sus 30 y tantos, con la voz quebrada por el miedo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La oscuridad lo devoraba todo. No sé cuántos días pasaron. Hubo una pausa, respiraciones agitadas. Alguien tragó saliva. Nos metieron en una celda subterránea. No sé si era una bodega o qué demonios, pero no teníamos luz. El piso estaba pegajoso. Después entendí que era sangre. Nosotros estábamos encima de otros cuerpos. Un estremecimiento recorrió la sala. Ese hombre había estado enterrado vivo con los muertos. No se movían. Algunos tenían las bocas abiertas, los ojos en blanco. El olor, Cristo. El olor, Cristo. El olor era lo peor. Se te metía en la piel. Cuando respirabas sentías que estabas tragando muerte. El fiscal adjunto giró el rostro, evitando la mirada de sus colegas. Algunos agentes habían enfrentado situaciones extremas, pero esto era diferente. El audio continuó. A veces venían por uno de nosotros. Escuchábamos las pisadas arriba, las trampillas abrirse y luego los gritos. No eran gritos normales, eran gritos de gente que se estaba yendo, que sabían que ya no volvían. Se oyó un sollozo apagado en la grabación. Era el testigo, un hombre roto. Yo rezaba, le pedía a Dios que me sacara de ahí, pero también le pedía que si me iban a matar que fuera rápido, que no me hicieran lo que le hicieron a los otros. Uno de los agentes sacó un cigarro, pero ni siquiera lo encendió, solo lo sostuvo en sus dedos temblorosos. El audio se interrumpió. Otro archivo. Un clic, un sonido de interferencia y una voz diferente, esta vez la de una mujer. Nos sacaron con los ojos vendados, nos llevaron hasta una habitación con el piso de cemento, nos hicieron arrodillarnos. Hubo una pausa, un ruido lejano en la grabación, como si la mujer hubiera inhalado con dificultad. Nos dijeron que uno de nosotros iba a morir esa noche, que nosotros íbamos a elegir quién. La presión en la sala se volvió insoportable. No era un juego, no lo decían para asustarnos. Querían que lo hiciéramos, que señaláramos a alguien y lo ofreciéramos. Alguien murmuró una maldición por lo bajo. Yo no hablé.
No podía, otro sí. Uno de los hombres lo vi temblar cuando dijeron su nombre. Se lo llevaron como si estuvieran sacando la basura. Las sillas de la sala crujieron. Nadie se movía, pero la tensión en sus cuerpos era evidente. Los escuchamos cuando empezaron a cortarlo. Primero fueron los dedos, luego las orejas, luego la lengua. No gritó tanto como yo esperaba, solo al principio. Después solo se escuchaban los cortes y el sonido de sangre cayendo al suelo. El audio se cortó abruptamente. La siguiente grabación comenzó con un ruido de fondo, el sonido de una respiración fuerte entrecortada. Era la de un niño. El comandante Ruiz Márquez se enderezó en su silla. No podían estar a punto de escuchar lo que él creía. Mi papá estaba conmigo cuando nos agarraron. Nos metieron en una jaula de metal con más gente. Nos tenían ahí todo el día y la noche nos tiraban agua. Nos daban de comer solo si alguien moría. La voz del niño era baja, cansada. Era la voz de alguien que había visto demasiado. Una vez, un señor trató de escaparse. Lo agarraron y lo quemaron frente a todos. Un escalofrío recorrió la piel de todos en la sala. Gritó mucho, pero luego dejó de gritar. El comandante apretó los puños. Se quitó los audífonos de golpe. ¡Apágalo!, su voz retumbó en la habitación. El técnico dudó un segundo antes de detener la grabación. La tensión en la sala era insoportable. Por unos segundos nadie dijo nada. Solo respiraban. Miraban al suelo, intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Sin embargo, esto no era lo peor. Uno de los soldados se acercó con un cassette en la mano. Diarios llegaban de 2 a 3 personas que eran que decían que eran carne para los leones. Cuando decían vamos a echar estos a los leones son esos ojos que ustedes descubrieron. ¿Y ahora qué harían con esta información? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando la última grabación terminó, el silencio en la sala era denso, sofocante, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Nadie se movía, nadie se atrevía a mirar los ojos a los demás. Todos parecían atrapados en sus propios pensamientos, intentando procesar la magnitud del horror al que acababan de ser expuestos. El coronel sintió que su cuerpo pesaba el doble. Sus piernas, que lo habían llevado a tantas batallas, se sentían como si fueran a ceder bajo su propio peso. Se dejó caer en la silla más cercana, con las manos temblorosas, apoyando los codos en las rodillas y mirando al suelo como si allí pudiera encontrar una explicación. «Esta gente», susurró con la voz rasposa, apenas un hilo de sonido en la sala. «No es humana». Nadie dijo nada. Nadie sabía qué decir. El coronel cerró los ojos por un momento, intentando encontrar un punto de calma en medio de la tormenta que se desataba en su mente. Pero no podía, porque lo que acababa de escuchar no era solo un testimonio más, no era solo una historia de terror. Era la prueba irrefutable de que había hombres en este país que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Hombres que no eran hombres, sino algo más, algo peor, algo monstruoso. «¿Cómo haces eso?», volvió a susurrar, pero esta vez con un temblor en la voz, un temblor que nadie en la sala le había escuchado antes. «¿Cómo haces eso y te vas a dormir?». Alguien tragó saliva con dificultad. El coronel apretó los puños, sintiendo la rabia bullir bajo su piel como una corriente eléctrica. La imagen del niño hablando en la grabación se repetía en su cabeza como un eco infernal. Nos daban de comer solo si alguien moría. ¿Qué clase de ser puede mirar a un niño a los ojos y convertirlo en un animal de carroña? ¿Qué clase de hombre puede destrozar a otro lentamente, pedazo por pedazo, y seguir adelante como si nada? ¿Cómo haces eso y te consideras humano?». Su voz se quebró al final. Fue un sonido imperceptible, pero en la sala todos lo notaron, porque el coronel Ruiz Márquez no era un hombre que se quebrara. Nunca. Ni siquiera cuando su mejor amigo fue ejecutado por un cártel en 2012. Ni siquiera cuando encontró el cadáver de un soldado de su unidad colgado en un árbol con la piel removida. Pero esto era diferente. Es una aberración.
Nosotros hemos matado hombres, dijo con la voz firme, mirando a los agentes a su alrededor. Hemos disparado en enfrentamientos, hemos visto sangre, pero nunca algo como esto. Y nadie lo contradijo, porque era cierto. La guerra contra el narcotráfico había convertido a muchos en asesinos, en soldados que no dudaban en apretar el gatillo cuando era necesario, pero la guerra seguía ciertas reglas. La muerte llegaba rápida, sin disfrute, sin placer. Un disparo, un cuerpo cayendo al suelo. Fin. Pero esto, lo que habían escuchado en esas grabaciones, no era guerra. Era algo más. Era tortura convertida en arte. Era el infierno hecho sistema. El coronel se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar lo que acababa de escuchar. Pero no podía. Nunca podría. Imaginó la escena. Los hombres con cuchillos, con pinzas, con gasolina, decidiendo con una frialdad imposible cómo arrancarle la humanidad a otro ser humano, haciéndolo con método, con disciplina, con placer, y luego terminar e irse a dormir. Cerrar los ojos en sus casas, abrazar a sus esposas, besar a sus hijos, como si nada. Esa idea lo heló hasta la médula. No es suficiente matarlos, murmuró, y su voz resonó en la sala como un trueno sordo. No es suficiente meterlos a prisión, no después de esto. Uno de los agentes tragó saliva. Entonces, ¿qué sugiere mi coronel? Ruiz Márquez levantó la mirada. Sus ojos ardían. Que los borremos de la faz de la tierra. Su voz no tenía emoción. No era rabia, no era odio, era resolución. En su mente ya no eran hombres, no eran sicarios, no eran soldados de un cártel. Eran bestias. Y las bestias no se les mete a juicio, se las extermina. Si permitimos que estos monstruos sigan caminando por la tierra, nos convertimos en cómplices. Continuó, con una calma escalofriante. No hay justicia para esto, no hay redención. Solo hay una solución. Nadie respondió, porque todos sabían que tenían razón. Los audios seguían en la sala, como fantasmas que jamás desaparecerían. Las voces de los sobrevivientes quedaron impregnadas en las paredes, en la piel de cada hombre ahí presente. No importaba cuánto tiempo pasara, esos testimonios los seguirían para siempre. El coronel se puso de pie, con los hombros tensos y la mirada fija en un punto en el vacío. A partir de este momento, dijo con voz firme, cambiamos las reglas del juego. ¿Ahora qué harían los altos mandos? ¿Cuál sería su plan? Se paró frente al espejo del baño de la comandancia y se miró a los ojos. Estaban rojos, hundidos. No había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba las voces, las súplicas, los gritos, el eco de la tortura, de los cuerpos destrozados, de la carne quemada, del dolor convertido en un espectáculo. Y lo peor de todo, la risa. Esa risa que se filtraba en los audios. La risa de los hombres que lo hacían, que disfrutaban hacerlo. Tomó aire y salió. El sol de la mañana lo cegó por un instante. La rueda de prensa estaba lista. Decenas de periodistas estaban allí, con sus cámaras, sus micrófonos, sus libretas. Esperaban respuestas, pero lo que recibirían no era una respuesta. Era una declaración de guerra. El coronel subió al estrado, sin papeles, sin notas. No las necesitaba. No había nada que leer. Las palabras estaban en su cabeza. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro. Vio a los reporteros expectantes. Vio los lentes de las cámaras apuntándolo como armas. Vio los celulares transmitiendo en vivo. El país entero lo estaba viendo. Tomó el micrófono. Ayer en la madrugada, dijo su voz firme, pero con un peso que nadie pudo ignorar, escuché algo que me quitó lo último de fe que me quedaba en el ser humano. Los murmullos comenzaron entre los periodistas. Algunos se miraron entre sí. No era el tipo de introducción que esperaban. Escuché testimonios de personas que sobrevivieron al horror. El silencio se extendió. No puedo describirles lo que escuché, no con palabras, no hay forma. Pero lo que sí puedo decirles, se detuvo un momento, miró a la multitud, miró a México.
Lo que sí puedo decirles es que los hombres que hicieron esto no son hombres. Los flashes de las cámaras se intensificaron. No son humanos. Más murmullos. Alguien carraspeó. No es solo la muerte. No es solo la sangre. No es solo la guerra. Es lo que hay detrás. Es la diversión. Apretó los puños. No matan por necesidad. No matan por supervivencia. Matan porque disfrutan hacerlo. El silencio era absoluto. No son soldados, no son criminales comunes. Son depredadores. Y los depredadores, levantó la vista, no merecen misericordia. Alguien dejó caer una libreta. Nosotros somos hombres. Hombres con errores, con pecados, con batallas en la conciencia. Pero hay líneas que nunca cruzamos, hay cosas que no hacemos. Los reporteros escribían frenéticamente. ¿Saben qué había en esos audios? Nadie contestó. Un niño, dijo con voz grave. Un niño que vio morir a su padre. Un niño que fue trasladado. Un niño que fue tratado como un animal. Un periodista se llevó la mano a la boca. ¿Y saben qué más? Esos hombres, esos animales, duermen tranquilos después de hacerlo. Las palabras eran una daga. Se van a sus casas, ven a sus hijos, bromean entre ellos, duermen sin pesadillas, porque para ellos esto no es nada, para ellos somos la presa. Se inclinó ligeramente sobre el micrófono. Pero se equivocan. Silencio absoluto. No vamos a arrestarlos, no vamos a meterlos a juicio, no vamos a darles la oportunidad de un abogado. Un par de periodistas intercambiaron miradas de incredulidad. No merecen la justicia de los hombres, porque ellos no son hombres. El ambiente estaba cargado de electricidad. Hoy, yo, el coronel Ruiz Márquez, hago una declaración oficial. El aire se tensó. A partir de ahora, no habrá piedad. Los flashes de las cámaras se encendieron en ráfagas. No nos importan sus derechos humanos, no nos importan sus súplicas, no nos importan sus arrepentimientos, porque ellos nunca tuvieron piedad. Alguien intentó hablar, pero se quedó sin voz. Vamos a cazarlos. La palabra retumbó en el aire, uno por uno, hasta que no quede ninguno. Una periodista dejó caer su bolígrafo. Los vamos a borrar de la faz de la tierra. El tono del coronel no era rabioso, era firme. Y cuando terminemos, este país volverá a ser de los vivos, no de los muertos. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Un reportero finalmente reunió valor de levantar la mano. ¿Está declarando una guerra sin cuartel contra los cárteles? El coronel lo miró. No. Pausa. Estoy declarando su exterminio. ¿Será esta la única alternativa? ¿O crees que pueda haber otra forma? El coronel Ruiz Márquez descendió del estrado con pasos firmes, pero por dentro sentía un fuego que nunca antes había ardido con tanta intensidad. Sabía lo que acababa de hacer. No era un discurso cualquiera, no una simple declaración. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Afuera los periodistas todavía gritaban preguntas, tratando de comprender lo que acababan de escuchar. Algunos ya estaban llamando a sus jefes de redacción, escribiendo titulares de toda prisa. El país entero lo había oído, y ahora esperaban su próxima acción. Pero Ruiz Márquez no se detuvo, no sorprendió, no necesitaba recibir nada más. Atravesó los pasillos de la comandancia como un soldado en marcha hacia la guerra. Los oficiales y agentes con los que se cruzaba se apartaban instintivamente. Podían sentirlo. Algo había cambiado en el ambiente, en la mirada del coronel, en la forma en la que sus pasos resonaban contra el suelo de concreto. Era como si el aire estuviera más denso, como si la gravedad pesara más. Los hombres en la sala de reuniones ya lo esperaban. No era una reunión como las demás, no era un simple informe técnico, era el inicio de algo. Más de 50 oficiales, soldados, agentes de inteligencia y miembros de fuerzas especiales estaban ahí. No hablaban, no necesitaban hablar. Ya habían escuchado el discurso, ya sabían lo que significaba. Ruiz Márquez cerró la puerta con un golpe seco y recorrió la sala con la mirada. Vio a sus hombres. Algunos llevaban cicatrices de enfrentamientos pasados, otros tenían ojeras profundas de tantas noches sin dormir. Todos habían perdido compañeros en la guerra, contra los cárteles.
Todos habían enterrado amigos, familiares, hermanos de armas. El coronel apoyó ambas manos sobre la mesa en el centro de la sala y habló sin levantar la voz. A partir de hoy, cambiamos las reglas. Nadie reaccionó de inmediato. Sabía que lo que venía a continuación era una sentencia. No hay negociaciones, no hay tregua, no hay advertencias. La respiración en la sala se volvió pesada. Nos han hecho jugar con una mano atada a la espalda. Un soldado mayor, con el rostro endurecido por los años, asintió lentamente. Nos han dicho que sigamos protocolos, que respetemos los derechos humanos de esta gente. Alguien apretó los puños. Pero los derechos humanos son para los humanos. Silencio absoluto. Y ellos no son humanos. Algunos hombres intercambiaron miradas rápidas, pero nadie habló. No matan por necesidad, no matan en combate. No matan para defenderse. Ruiz Márquez se enderezó, sintiendo cómo la rabia latía en sus venas. Matan porque disfrutan hacerlo. Sus prácticas quedaron suspendidas en el aire como una carga eléctrica. No vamos a esperar a que nos ataquen, nosotros vamos a atacar primero. Un soldado dejó escapar un leve resoplido. Estaba de acuerdo. Cada rancho, cada laboratorio, cada casa de seguridad, lo vamos a quemar todo. La presión en la sala aumentó. No nos interesa si están armados o no. Un soldado apretó los dientes. No nos interesa si están en sus casas o en la calle. Otro golpe en la mesa. No nos interesa si son 20 o si son 100. El coronel los miró fijamente. No vamos a parar hasta que el último hijo de puta de ellos esté muerto. El murmullo en la sala se convirtió en algo más. Rabia contenida. Nos han hecho hacer ver cómo destruyen este país y nos han dicho que no podemos hacer nada al respecto. Un agente de inteligencia golpeó el puño contra la mesa con furia. Pero eso se acabó. Ruiz Márquez respiró hondo. Vamos a cazarlos. Uno de los soldados tragó saliva. Cada uno de ustedes aquí ha perdido a alguien. Algunos bajaron la mirada. Hemos visto a nuestros compañeros caer, a nuestros amigos ser despedazados. Ruiz Márquez se apoyó en la mesa. Nos han quitado demasiado. Pausa. Ahora les quitaremos todo. Un par de soldados asintieron lentamente. Desde el momento de los enfrentamientos no son operativos, son ejecuciones. Alguien en la sala inhaló profundamente. Los vamos a encontrar, uno por uno. La tensión es insoportable. Y cuando terminemos, el coronel se enderezó. Este país volverá a ser de los vivos, no de los muertos. Uno de los soldados, un veterano de incontables operativos, se acercó lentamente. Sus ojos estaban listos. ¿Y si alguien intenta detenernos, mi coronel? Ruiz Márquez no dudó. Que lo intenten. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.